Ok. Entonces, ¿qué te dio la discográfica? Todo lo que tiene que ver con la promoción a partir de ahora, Ok. con radio, con todos los medios. ¿Te toca Press Tour? No. Bueno, sí, ellos hacen la prensa, ellos la hacen. Ok, Incluso Downbeat y sí, okay. ellos me mandaron ayer al press release, La nota de prensa. la nota de prensa, me la mandaron ayer y ya se la mandé para atrás con mis anotaciones. Correcciones, ok. Y ya eso sale, supongo que antes del disco. Okay. Pero si ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con prensa, con revista, con periódicos de jazz, todo eso. Que eso fue una de las cosas que pasó la otra vez. O sea, mucha gente no me conocía. Okay. Y no conocía lo que yo hacía. Y con eso se disparó por todas partes. Ok. Men, Sócrates, yo necesito echar para atrás y hablar acerca de tu vida, pero brevemente porque hemos hablado mucho del disco, porque yo sentía que el disco era importante. Gracias. ¿De dónde tú eres, men, Sócrates? Yo soy de Constanza. Yo nací en Constanza y me mudé a la capital 4 años antes de conocerte a ti. Pero tú tenías como 10 años cuando te mudaste para la capital. ¿Qué tú hacías en Constanza? En Constanza, estudiar. Ser un chamaquito. Pero entonces, a los 12 años, me pasó otra cosa. A los 12 años me llevaron para allá un verano y yo hice algo no muy bueno y me dejaron allá por un año. Entonces, en ese año, que mi papá dijo, usted se queda aquí. Ok. En ese año, yo no tenía nada que hacer en Constanza. Ok. Y yo empecé a tocar guitarra. Apareció una guitarra así de la nada. Una guitarra con unos amigos que tocaban y ahí comencé a tocar guitarra de verdad. Porque a mí me gustaba, desde los 6 años yo le dije a mi mamá que eso era lo que yo quería hacer. ¡Wow! A los 6 años mi mamá me llevó a una tienda en Constanza y vimos una guitarrita que parecía eléctrica. Y yo le dije a ella, eso es lo que yo quiero de Reyes. Y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Qué te dijeron los viejos? Ah, chévere, está bien. Está bien. Y a los 12, tú arrancas a los 12 a tocar de verdad. Ya ahí empiezo a tocar porque ya tenía el heavy metal en la cabeza, ya tenía todo eso en la cabeza. ¿Desde los 12? Desde los 12. Yo empecé ya a los 10 aquí, cuando yo me mudé para acá, yo empecé a oír Iron Maiden, Kiss, y ya yo estaba con eso. La razón de que me llevaron para Constanza fue precisamente porque ya yo estaba demasiado metido en eso. Pero yo nunca fui... No, tú nunca fuiste un chamaquito malo, no. Yo te recuerdo. Entonces tú empiezas a meterte, obviamente cuando tú llegas aquí, y la gracia tenemos que dársela a Empathy porque ya hay una escena creada, o está en proceso de creación, y realmente quien está liderando la carga es Empathy, que para mí es la banda más importante de la historia del rock dominicano. La gente cuando yo se lo digo me dicen que no, Toque se montó en un caballo que lo había armado Empathy Cygnus. Y Cygnus también. En esa época. Pero yo siento que lo que fueron a tocar puertas de que, hola, podemos tocar aquí, fueron los Empathy. Claro. Sí, y sin ellos no hay nada que pasó después, ninguno de nosotros hacemos nada. Entonces tú comenzaste a tocar en bandas. Claro. Cuando yo empiezo, bueno, ahí viene. Yo conozco a Alan de casualidad. Yo no te voy a hacer la historia entera, pero lo conocí de casualidad. Un día fui a su casa. Yo fui al concierto que ellos dieron en Don Bosco. Mi primer concierto de rock. Sí, ese concierto yo he oído mucha gente hablando de él. Yo no fui. Conocí a Ernesto ahí. A Ernesto Báez. Nos conocimos que era ahí. guitarrista de regata. Que después tocamos juntos en un grupo que se llamaba Icarus. Sí. Que nunca salió. Ok. Pero era con Ángel Peralta, Ernesto y yo y Mayo Banex. Y Mayo Banex, que fue quizás la persona que me puso a oír rock. Dios mío. Okay. Oye, todas las historias. Bueno, la cosa es que cuando yo conocí a Alan y a Waldo el mismo día, estaban en la casa de Alan. Y a Waldo Madera. Waldo Madera. Que después fue el director musical de Arjona. De Arjona y de Ricky Martin y de Juanes. Sí. Y ha trabajado conmigo, como te dije. Que produjo a Pancho Céspedes también. Y Waldo es un músico impresionante. Sí, un súper músico. Y él toca conmigo de vez en cuando, o sea, cuando se puede. Él dejó de girar, pero él toca conmigo. Ok. Entonces, cuando yo empecé a bregar con grupos así en ese momento. Luego de Icarus, que me sacan del grupo, porque yo no estaba practicando lo suficiente aparentemente. Ya tú sabes. Me botan del grupo. Éramos así en los 80, éramos así. Entonces ya yo me pongo en serio. Eso fue para que tú veas, yo me sentí muy mal, pero fue Pero a veces tú necesitas cosas así. Sí, entonces ahí yo junto a Hecaton. Ok. Que Hecaton fue el grupo que ya me definió aquí, digamos. Sí. Que ya eran Juan Manuel Estrella, Fafo y yo primero, el trío. Sí. Y luego entra Blas Jiménez y entra José Luis Monet. Ok. Y Fafo ya se va. Y ese es el cuarteto que la gente recuerda usualmente. Sí. Entonces, cuando Hecaton se volvió mi pasión, mi fascinación, y yo empecé a practicar como loco.
Ya después de Hackathon yo entré al conservatorio y yo estaba practicando 14 horas al día. O sea, tú... 14, ok. 14 horas al día. O sea, lo que pasa es que lo que yo oí en ese último álbum es solamente, o sea, solamente lo puede hacer una gente que practica 14 horas al día. En serio, o sea, si tú no tienes un nivel de compromiso así, tú no puedes hacer esa música. Pues yo no puedo hacer esa música. Yo no tengo ese nivel de compromiso con mi estudio. Literal. Para que tú veas, José. Yo creo que lo que vino de Intec, del proceso de enseñanza, de aprender en Intec, que me llevó a todo lo demás, fue eso. Fue el sentarme a trabajar, olvidarme del mundo y trabajar. Okay. O sea, yo no paro. No, tú no paras nunca. No, ese es el problema con hacer un resumen de tu vida, que no se puede resumir. Porque tú has hecho tantas cosas. No, en serio. En serio, yo me metí a tu website y aparte de cosas que yo recuerdo y cosas que yo le pregunté a par de gente, y yo estoy como... Sócrates ha hecho todo esto, ¿no? ¿Cómo yo voy a meter todo esto en una hora? Y no, ya yo me di cuenta que era imposible, que yo voy a cubrir lo que yo pueda y que Dios que me ayude. No hemos ido ni por... Yo tengo esta lista aquí, no hemos ido ni... Esta es la entrevista para la que yo más notas he hecho. Y no vamos ni por una cuarta parte. O sea, una locura. Y yo que hablo muchísimo. También. Entonces, tú pasas al conservatorio después de que tú dices no puedo con Intec. Básicamente. Entonces, en el conservatorio ya empieza mi carrera profesional también en el medio. Sí. Porque ahí yo mira, Alan Leshon y yo tenemos una relación tan importante a través de la historia, de nuestra historia. Sí. Recuerdo que Alan me llama un día y me dice, Sócrates, hay una gira con Junior Rodríguez. Acuérdate que Junior tenía su grupo de salsa. Junior fue el comienzo de mi carrera. Claro. Mi primera número 1 fue con Junior Rodríguez. Sí, claro. Y que tú trabajaste en el segundo disco también. Y en los dos discos. Sí. Entonces, Alan me llama que hay una gira para Suiza. Madre de Dios. Pero que él no puede ir porque él se acababa de casar con Ana. Yo creo que yo estaba en Estados Unidos en ese momento. Bueno, eso fue en el 90. Ah, no, pues yo estaba aquí. No, fue en el 90. Okay. Y entonces Alan me dice, ¿tú quieres tocar con Junior? Y yo le digo, ¿quiénes están ahí? Gustavo y Junior obviamente son amigos hace muchísimo tiempo del rock. Y Dante Cucurulo es el director. Sí. Y yo no conozco a Dante. Yo digo, pues chévere. Yo voy y hago la audición. Yo llego. Comienza la audición. La primera canción que hicieron fue Man y Metal. Si tú te acuerdas de esa canción. Yo me recuerdo de ella. A primera vista. Cuando me tiran el papel. Y es Dante que no es un Y es Dante y Dante después, cuando terminamos esa pieza, me dice, tú lees muy bien. Digo yo, gracias, maestro. Yo tengo 40 años conociendo a Dante y él nunca me ha dicho nada bueno para como músico, o sea que ya tú sabes. Y no es que no nos queremos, es que él es muy exigente. Él es muy exigente. Saludos, Dante. Te queremos mucho. Él sabe que él, bueno, él sabe. Sí. Dante es uno de mis mentores. Sí. Pero Dante fue, a partir de ahí, comienza mi vida profesional, digamos, con él. Porque él me lleva al Gordo de la Semana como tecladista. Sí. Me pone en contacto con Jorge Taveras y le dice a Jorge, Sócrates es la persona que tú quieres tener ahí. O sea, empiezan una serie de cosas a partir de ahí, pero comenzó con Junior. Porque Alan no podía. ¿Cuándo tú entras a Ilegales? Ilegales. 95. Viene, otra vez Alan. Estamos en el estudio. No, te digo. Sí, porque Ilegales grababa ya. Estábamos en el estudio. Grabando y Manuel. Alan me dice, Sócrates, mira, Vladimir me dijo para que le armáramos el grupo. Vamos a en ese entonces estaban trabajando todavía con Cholo. Sí. Sí. Ya estábamos haciendo el segundo disco. Ya estaban haciendo era rebotando. Rebotando, el que tiene Taki-Taki. Entonces, armamos la banda. Pero Alan, por alguna razón, no recuerdo por qué, Alan me dice, yo no voy a poder seguir. Y me quedé yo en el grupo. Y me quedé yo con la dirección musical del grupo. ¿Cuánto tiempo tú duraste con Ilegales? 1 año y algo. Pero yo recuerdo que eso fue un boom grande para tu carrera porque Ilegales estaba girando en sitios muy grandes. En ese momento, Ilegales era el grupo más importante de Latinoamérica. Sí. O sea, estamos hablando de que nosotros viajábamos todas las semanas. Sí. 3 o 4 conciertos semanales. Sí. Llenos. Sí. México, Colombia, Venezuela. Cuando Venezuela era un mercado súper importante. Claro, antes de Chávez. Antes de Chávez. Bolivia, que fue un mercado grande para Ilegales. ¿Qué es? Que es todavía. Bueno, pero sí, eso fue lo que... Ilegales para mí fue un paso importante porque me permitió vivir la vida de artista de ese lado, en espectáculos masivos. Sí. Eso fue chévere. Y ahora yo lo cuento así. Yo le digo a mis estudiantes, yo pude vivir eso. O sea, si ustedes tienen esa piquiña. Traten de hacerlo porque es chévere. Sí, pero no es lo que uno quiere. Llegó un punto en el que yo mismo me dije,
yo prefiero estar en el estudio. Claro. Mira, hubo días que nosotros llegábamos de la gira. Yo recuerdo un día que llegamos de una gira, un domingo en la mañana, y yo tenía que estar en el Gordo de la Semana a las 11. Ya tú sabes. Yo me dormí en el teclado. Me dormí literalmente. Freddy Vera se para al lado mío. ¿En el aire? En el aire. No, no, Sócrates, no puede ser, loco. No puede y ser. me despierta. O sea, algo así fue. Fue como que él está cansado, señores, pero él va a anunciar el siguiente grupo y yo hago así. Pero fue el cansancio, sí. Pero no, pero yo me imagino.